Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un podcast con Roberto Alejos. Ya era hora que nos tomáramos un cafecito, Isaac. Muchas gracias Bienvenido, por la invitación. muchas gracias por aceptar. Gracias ¿verdad? a vos por el cafecito. Como siempre, la idea aquí es contribuir con este proceso electoral para que conozcan a los candidatos. O sea, no podemos ir a votar solo por un TikTok, por una canción, por un chicharrón, en fin, por todas esas cosas que se están dando en esa campaña. Nosotros queremos contribuir y especialmente con gente que nos consta, que conocemos, ¿verdad? Vamos a ser muy sinceros, que estamos haciendo un poquito de trampa entrevistando a los que aceptan, pero si son amigos todavía con más ganas y con mucho entusiasmo, Isaac, ¿verdad? Para hablar de quién es. ¿Quién es Isaac Farchi? ¿Dónde nació? A mí me gusta decir, ¿qué pata puso ese huevo? ¿Ah? Bueno, gracias por la invitación. Soy guatemalteco de nacimiento. Aquí nací, muy cerca de aquí. Esta es mi colonia, aquí donde están ustedes. Aquí me eduqué. La primaria la hice en el colegio judío. La secundaria la hice parte en el Liceo Javier, así que me sé las dos partes. La universidad, fui al Tecnológico de Monterrey en México, donde me graduó de licenciado en Sistemas de Computación y en Administración. Regreso a Guatemala y pongo mi primera fábrica a los 24 años y me vuelvo un empresario, bendito Dios, desde muy joven, lo que me permite pues aprender a administrarme a mí mismo, a dirigir gente. Llegamos a tener hasta 400 personas en la fábrica, a crecer, a cuidar la plata y empezarnos a expandir. Y pusimos una industria panificadora también. Yo pues sin hacer anuncios le entregaba pan a La Piazza, a Sizzler de aquel entonces, no sé si te acordás, Sí, Sizzler, a la Pizza Hut de aquel entonces también, y vendíamos en tienda también el producto. Y bueno, aquí me casé con una guatemalteca. Mis 4 hijos nacen en Guatemala, pero en el año 2000, cuando te acordarás que se firma la paz, pues sobró gente en Guatemala que sabían usar las armas, pero que no sabían trabajar. Ajá. Y creo que es el pico más alto que ha tenido Guatemala en cuanto a violencia de secuestros específicamente. No existía tanto la corrupción y ese tipo de cosas, pero sí el secuestro era, y el robo de vehículos estaba a la orden del día. No había un día que no oyéramos que secuestraron a este, que secuestraron al otro, y mucha gente se empezó a ir de Guatemala. Pues nosotros fuimos víctimas de un intento de secuestro, gracias a Dios se evitó, y eso me hizo migrar a Israel. Yo tengo la doble nacionalidad, guatemalteco e israelí, y me fui a vivir a Israel, donde viví 20 años, y pues en el año 2019 ya, 2020 ya regresé a Guatemala fijo, a quedarme aquí y a hacer el Partido Azul. Eso es en grandes rasgos. En grandes rasgos la vida. Muy bien. Regresemos a la niñez, Isaac. En un colegio judío. ¿Qué es un colegio judío? ¿Dónde queda? Para nosotros los que no sabemos. Bueno, estaba aquí en la zona 9, desgraciadamente, precisamente toda esa situación. Y eso, fíjate que es un tema de análisis. Sí, sí. Precisamente la inseguridad de Guatemala empezó a hacer que muchas gentes de muchas comunidades, no solo la comunidad judía, porque digamos con los chinos pasó igual, con los alemanes pasó igual, con los italianos pasó igual, se empezaron a ir de Guatemala. En el caso nuestro a Israel, otros a Miami, otros a invertir a otros países. Y entonces el colegio, pues que en mi tiempo existía en la primaria y tenía la particularidad porque ahí nos enseñaban pues el hebreo, que no había ningún otro colegio en Guatemala. Entonces les gustaba a los papás que uno supiera leer y escribir para poder rezar nuestra Torah en hebreo. Ya después de la primaria, pues cada quien escogía su secundaria, pues ya solo había primaria, el colegio tenía solo primaria. Sí, y una educación de educación primera, básica estricta, me imagino. Muy estricta y de primera a tal grado que, digamos, casi todo el mundo se iba al colegio americano. Sin examen, y ahí era raro que recibieran gente que no había hecho la primaria ahí, los que venían del colegio Einstein se llamaba, los recibían de entrada. Pero desgraciadamente la misma inseguridad que empezó con el golpe de Estado de los 82, 83, sí. Empezó a haber una migración tremenda de
como te digo, todas las, igual la colonia española se redujo tremendamente en esas épocas. Que no lo hemos recuperado, ¿verdad, Isaac? Vemos No. como aquel gran centro español que va lleno, Ya no. ha ido bajando, Y y cómo la ves colonia china ya en el ya centro está de la cerrada. ciudad, ya está cerrada. Anda el club americano, anda a ver el club alemán, o sea, están los hijos o los nietos de los originales, pero jamás volvieron a crecer las colonias que se atrevieron en aquellos entonces a venir a invertir a Guatemala. Y eso es lo que parte del plan de gobierno que yo traigo, es precisamente hacer las leyes que atraigan otra vez a esos inversores de afuera que tanto los necesitamos, porque son los que traen no solo el capital que nos hace falta, sería una tercera fuente de ingreso para Guatemala, porque tenemos ya lo que nosotros producimos, el PIB. Tenemos la fuente de ingreso de los migrantes, y si ahora logramos atraer nuevos inversores al país que están pero muy entusiasmados de venir a Guatemala, pues lograríamos tener industria y todo eso por todo, más que todo en las partes rurales, que es lo que yo pondría de condición y daría más incentivos para sacar esa inversión de la ciudad. Hubo inclusive ciudades como Retaluleu, que ahí había centro español. Así es. Imagínate lo importante que eran todos los que venían a invertir en el país y se aglutinaban en sus comunidades, que ahora ya no es necesario, pues ahora ya todo el mundo ya es global, es globalizado, pero los inversionistas siguen buscando a dónde ir a invertir. Y el último lugar de Centroamérica es Guatemala ahorita. El último. Porque no hay seguridad, no hay infraestructura, o sea, hay una serie de temas. Fíjate que lo más triste de todo, Roberto, es que inclusive yo me he encontrado guatemaltecos en Costa Rica invirtiendo, en Salvador invirtiendo y en Nicaragua. Sí. Ver chapines que se llevan en Guatemala, su capital, para invertir en Nicaragua, eso me pegó duro, fíjate vos. Sí, sí, en Nicaragua, y no es secreto, pues, ¿verdad? Y aquí lo vamos a hacer más público. Grandes empresarios comprando ingenios, invirtiendo en fincas ganaderas. Y les dan todas las facilidades, todas las y 20 facilidades. años aquí. Tenemos la ley de Maquila, ley de Solic y la ley de zonas francas. 2 del 84, una del 85. Licuar las tres y no hacemos una buena ley una buena ley que atraiga. Sí. No tienen los incentivos, pero ya, si querés... Ya vamos a hablar de eso porque estuvimos tratando de ver el tema y se cruzan los intereses y se meten y no la logramos pasar. Por lo menos la de Tonito Maluf, que estaba impulsando ahí tema maquilas y le metían de todo. Pero regresando, yo voy por partes. ¿Por qué al Javier? ¿Por qué después de un colegio judío, en hebreo, ya con el Torah y todo, a un colegio jesuita? Así es, donde la pasé muy bien, donde tengo hasta el día de hoy mis mejores amigos, son aparte de la comunidad obviamente, son del Liceo Javier. Fíjate que existían en nuestros tiempos los cursos de vacaciones. Ajá. Y el curso de vacaciones que más nos gustaba por las instalaciones que tenía ese colegio era la del colegio americano. Tenían piscinas, 2 canchas de fútbol, tenían canchas de vóley, tenían pista de correr, y era un curso muy deportivo. Y yo en esos cursos de vacaciones, que todo cuarto, quinto, sexto, inclusive primero de secundaria, fui ahí al colegio americano a los cursos de vacaciones. Había un montón de cuates míos del Liceo Javier, y entonces cuando ya tengo que salir del colegio, pues me atrajo esta gente que yo conocía del Liceo Javier y que ya habíamos juntos estado en cursos de vacaciones y todo eso, y de hecho nos visitábamos porque o todos vivían por aquí o otros vivían, ahí está la zona 10 para los que no saben dónde es aquí. Yo aquí nací en la zona 10, este es mi barrio, o nos íbamos a pie a la zona 14, donde entonces tenía muchos amigos, y ese fue el atractivo del Liceo Javier, y era el único judío en todo el colegio, yo y mi hermano. Ah, qué interesante. ¿Y cómo manejaban el tema de la religión ahí? Bien, lo que no íbamos era a la misa, nos respetaron esa parte, hasta que rompí un vidrio de un pelotazo, entonces... Ahí no hay religión que valga. Sí, no, el lunes de cada semana o cada 15 días tenían, entonces me pidió el padre encargado de
de que en esos días, pues, o que lo ayudara a él, o que me metiera a la biblioteca a hacer deberes. Siempre me respetaron al 100%, yo los respeté a ellos, obviamente. Fue una relación muy bonita, realmente. Yo te digo que crecimos en un ambiente excelente, muy privilegiado, la verdad te lo digo, porque la calidad de amigos que tengo del Javier en muy pocos lados se pueden conseguir. Vivimos un trauma porque pasamos el terremoto en el Javier. En el Javier. Yo no sé si te acordás que el Javier se cayó. Sí, me acuerdo. Ajá. Aunque admitamos la edad aquí acordándonos de esos temas, pero sí me acuerdo. Las 3 secciones, porque los curas vivían en el 3er piso. Y entonces las 3 secciones que se cayeron eran mis cursos. O sea, era de tercero de secundaria. Si nosotros, 4 horas después del terremoto, y nos morimos todos. Si el terremoto hubiera sido más tarde. Sí, en vez de ser a las 3:30, hubiera sido a las 7:30, nosotros ya estábamos en clase. Y entonces nos trasladan a la Rafael Andívar, que también era de jesuitas, y ahí en lo que reconstruían el colegio, pues también esa fue otra parte. Estaban recién construyendo la Andívar, esa nueva en aquel entonces. Y épocas muy lindas, de verdad, recuerdos de oro, de verdad. Que es lo que sucede hoy en día, ¿verdad, Isaac? Que no hay mucho que recordar, porque lo que recuerda nuestra juventud no es precisamente lo que recordamos nosotros. Porque así ahora el tema es sufrido. ¿Ah? Sí, pero fíjate, Roberto, que hace poco le decía a mis hijos que yo ya no veo niños con costras, ya no veo un niño con el brazo roto, los veo así en el teléfono. Ya no rompen ellos solos sus pantalones, ya los compran rotos. Fíjate vos. Y eso porque me preguntan ustedes qué hacían en sus tiempos, les digo, hacíamos bastante más de lo que ustedes, porque usábamos nuestra imaginación, vamos. Lo que teníamos éramos horarios, no habían teléfonos, vos sabías que 6:30 en la casa, punto y final. Y ahí calculaba uno, pues ni reloj cargadas por aquello de que lo rompieras tirado ahí. Pero no sé si te acuerdas que llegara tarde. Que se oía la sirena desde la Cruz Roja a las 6 en punto. Sí, es cierto. Se oía en toda Guatemala, era la hora de empezar a caminar para la casa. Bueno, era la época en que uno se comunicaba por barrancos, ahora han rellenado los barrancos, que para mí es algo que yo critico mucho, ¿verdad? Porque se fueron por la vía más fácil, hablando de la municipalidad, que no tiene que ver con vos, pero yo critico mucho el tema de la ciudad capital, ¿verdad? Porque la forma más fácil, y empezó con la zona 15, fue rellenar ahí la famosa bajada de Vistahermosa, y ahí en esa pues hay barranco de los dos lados, el ejército de un lado y barranco del otro, pero en la mayoría de lugares rellenan el barranco y automáticamente lo ves poblado de covachas, de gente que no tiene vivienda, porque no tenemos un proyecto de vivienda, y la ciudad se va llenando y se va llenando de asentamientos por una mala administración, en vez de tirarnos puentes poco a poco, ¿verdad? En vez de estar rellenando. Pero esos barrancos antes eran nuestras formas de... Cuando uno sentía iba a aparecer a Gerona o aparecías en la zona 10 y todo ese tema. Era muy linda la niñez. ¿Qué es lo que quisiéramos que viviera ahora nuestra niñez de nuevo? Fíjate que yo estoy en el negocio de turismo médico en Israel. A ver, ¿qué es el turismo médico? Turismo médico, Israel es para el área, África, la parte oriental oriental de Europa, la Europa excomunista, digamos así, Rusia y todo eso, es como el Houston del área. Así como aquí se van al turismo, se van a buscar salud a Houston, Israel, todos estos países llegan a Israel por medicina, incluyendo gringos, porque el Estado de Israel tiene una cosa que se llama medicina compasiva, y en Estados Unidos en ciertas situaciones aún no la aplican. Por ejemplo, un enfermo terminal de cáncer, después que le dieron todo lo que está aceptado por el FDA, y no le funcionó, prácticamente lo mandan a su casa a que arregle sus papeles. En cambio en Israel no, ellos pueden todavía optar a medicinas experimentales, y eso es lo que nosotros hacemos, recibimos a todos estos pacientes. Yo tengo pacientes que les quedaba 2 meses de vida, 6 semanas de vida, y tienen 11, 12 y 14 años de estar viviendo una vida magnífica, porque los metimos a esa clase de programas y les funcionó, gracias a Dios. Entonces, pero te estaba contando la medicina, por el negocio en que yo estoy, me mantengo mucho en los sistemas hospitalarios. Fíjate que incrementó el número de operaciones cervicales para la niñez
O sea, niños de 14, 15 años que ahora los tienen que operar del cuello y de las hemorroides. En niños. En niños. Cuando antes era una enfermedad, porque por el celular están así todo el tiempo y se quedan sentados en el baño chateando, se pasan horas ahí y se les hacen en especial a las mujeres hemorroides. Pero entonces hay nuevas cirugías causadas por el celular. Mientras que nosotros, como lo estás diciendo vos, en nuestros tiempos nos teníamos que inventar cómo pasar las tardes. A nosotros nuestra mamá era entrar a la casa, almorzar, hacer deberes y a la calle. Y a la calle. Y ahí ponía unos 2 piedras y esa es la portería. Y se quita la playa, se quita la camisa el primer gol. El primer gol, y sí. así iba inventando uno de los temas. Con lo que fuera, hasta de calcetín se hacía la pelota. De bolsas de país, las o bolsitas de país, que valga la publicidad. Cuando seamos famosos se las vamos a cobrar, ¿verdad? Y salimos del Liceo Javier, de bachiller en Ciencias y Letras, en aquella época donde los juegos de básquetbol interescolares eran con escudo y machete. Después vamos a contar por qué te dicen machete. Pues ya me enteré por ahí en otro lado. Con escudo, machete, nos agarramos a aquellas peleas entre un juego de Javier contra la normal para varones o Javier contra la Escuela de Educación Física. No, porque Javier Liceo era lo tradicional, ¿verdad? El odio tradicional. Era el más caliente. El más caliente. Sí, pero si en una kermés quería que llegara la gente una kermés, digamos así, una kermés a algún colegio y anunciaban que el juego de básquet era Javier contra el Liceo Guatemala. Ahí se socava esas kermés. Pero comercio, educación física, la normal, la central, tenían unos equipones y fuertísimos. Privados solo era el Liceo Guatemala y Javier, en básquetbol estoy hablando, porque ahí en fútbol era otra cosa, ahí entra el Don Bosco, ese tema escolar, pero ya vamos a hablar de todo lo que se ha ido perdiendo. Pero entonces, salís de bachiller en Ciencias y Letras. Me voy al Tecnológico de México porque a mí, número uno, pues quería la oportunidad de ir a un tecnológico que en Guatemala no había. En Guatemala solo había las universidades como las que conocemos, ¿verdad? Que te dan tu libro, el maestro. Y habían 3 opciones: o era el Tecnológico de Monterrey, o era el MIT, o era el Tecnión de Haifa. Y la verdad, pues todavía de 18 años no quería irme tan lejos de la casa, digámoslo así, y en tu idioma. Así que me quedo en el Tecnológico de Monterrey, en aquel entonces catalogada la mejor universidad de América Latina. Yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo así. Y me gradúo de una carrera que en aquel entonces en Guate no había, que era la licenciatura en sistemas de computación. Y regreso y saqué también la parte de administración. Y regreso a Guatemala después de 9 semestres de estar allá. Pero desgraciadamente en Guatemala no conocían mi carrera. Yo vine con una Macintosh. Y la gente me miraba con el aparatillo como cosa rara. Y me preguntaran, ¿qué es eso? Le digo, es una computadora. ¿Qué es esa caja? Porque aquí lo normal era tener una pantalla y un teclado que se llamaban terminales tontas. ¿Y por qué tontas? Porque estaban conectados a un centro de cálculo, un centro que pensaba por la... O sea, y esta era autónoma totalmente. Tenía su propio sistema operativo y todo. Eso no lo previnieron los de... ¿Cómo estamos hablando hoy? De Hanna-Barbera cuando inventaron supersónicos. Jamás les pasó por la mente que alguien iba a inventar la computadora personal, ¿verdad? Porque ahí supersónico habla con una máquina de pared a pared que le habla, le da de todo. Tienen maravillosos, pero jamás pensaron que iba a pasar eso, que alguien iba a inventar la computadora pues personal. Fíjate que ese fue el motivo que tuve que migrar a volverme industrial. Pusimos una fábrica de madera y de plásticos, ¿verdad? Y pues ahí puse mi Macintosh. Al regreso. Sí, ahí puse mi Macintosh y empiezo a desarrollar la situación de mi fábrica y bendito sea Dios, me fue muy muy bien. A tal grado pues que en el año 1988 me llama, te quiero contar que como vivía por aquí y Álvaro Arzú acababa de quedar de alcalde, aquí la Reforma era un campo minado, habían cráteres cada 10 o 5 metros inclusive, y vino Álvaro y la volvió, esta que hoy circulamos, la Reforma, la hicieron en el 87, 88, 89 de puro cemento,
Y entonces era como un sueño para los de aquí de la colonia, vamos. Y entonces había un trabajador y le mandé en una tarjeta a Álvaro que lo felicitaba y que me gustaría poderlo conocer en persona y si tenía un partido trabajar con él. Yo de 28 años. Resulta que me llama una patoja y me dice, mire, don Álvaro Arzú lo quiere invitar a una reunión, pero se tiene que venir a afiliar. Le digo, ¿afiliarme a qué? Y me dice, es que hoy el partido se llama Plan de Avanzado Nacional, era un comité cívico. Un comité cívico para la alcaldía. Y lo estaban convirtiendo en Partido de Avanzada Nacional. Entonces tiene que pasar a afiliarse y después ya puede ir a la reunión. A la plática. Que iba a ser en la MUNI, en la oficina de Álvaro Heredia, que en paz descanse, no sé si te acordás de él. Sí, claro, el vicealcalde que fue alcalde. Exactamente. Ajá. Entonces voy y la señorita que me llamó, 35 años después, sigue siendo mi esposa. ¡Qué llamada! Me casé con ella, se llama Rita, es una mujer maravillosa realmente. Pero así nacimos en política, así nos conocimos. Así, mira qué historia. Yo conozco muchas historias de Álvaro en ese sentido, te voy a contar. En Vista Hermosa, el famoso padre Papito de San Martín de Porres oyó en la televisión que Álvaro tenía cáncer en la piel. Te estoy hablando todavía ya más para acá. Y viene él y le mandó un mensajito, ¿verdad? Que estaba orando por él, pidiendo por él, ¿verdad? Todo. Y de repente, pues la contestación, que muy agradecido, que lo mantuviera en sus oraciones. Y el padre, que es especial, le pone, pues aunque yo sé que no es usted, que es quien le maneja sus redes sociales, acá entonces no se llamaban sus redes sociales, se lo agradezco mucho. Y un día estaba yo almorzando con el padre cuando le dice, padre, lo llama el alcalde. ¿Cómo así? Sí, ahí está el teléfono. Y entonces le habla y le dice, yo manejo. Mi correo era aquel entonces. Ajá, así que no me lo maneja nadie más, ¿verdad? Invíteme a almorzar. Ahí fue al revés. Llegó Álvaro a la parroquia a almorzar. Por supuesto, desde entonces es un unionista total. En aquella época un PAN. El padre sigue siendo un unionista. Ya no hay forma de volverlo azul. Decimos. Yo creo que sí hay forma de volverlo azul. Ya no está en la capital, menos mal. ¿Verdad? Y sabe que entonces regresas de México. Ajá. Y en esa época se pone la fábrica, empieza el tema. Conozco a la que hoy es mi esposa. Y a través de tu ahora esposa. Ajá. Sí. Llego al PAN y Luis Flores me invita a ser el secretario nacional de análisis y logística del PAN, ya del PAN. Sí. Entonces ahí es donde continúo. Ahí te veo yo por primera vez, sí, en esa época. Vos estabas en el Congreso. Yo estaba en el Congreso, ajá. Y ahí es donde empiezo mi vida política, a demostrar mis capacidades. Y ahí es donde la famosa Macintosh empieza a funcionar, ¿verdad? Ya empezó a servir la famosa Macintosh. Porque presenté pues la primera estrategia del partido. Yo traje a Guatemala, y eso lo reconoció Iván Arévalo después del FRG, la terminología de municipios prime. Aquí no se conocía. Llevaban para allá y para acá Álvaro. Le digo, Álvaro, estás yendo a municipios que aunque lo ganes todo, no vas a ganar lo mismo que si sacas el 20% en este otro municipio. Y de un seminario de eso, fíjate. Y bueno, ahí nazco a la vida política. De acuerdo al número de habitantes y todo. Y sabes, yo quisiera parar un ratito en ese tema de me voy a México, pero tenía 18 años, no me quería ir muy lejos, quería mantener mi idioma, me gradúo, regreso a mi país a poner mi empresa exitosa. ¿Qué hacemos para cambiar eso, Isago? Vamos a hablar un poquito antes de rezar la historia de plan de gobierno. Hoy el sueño de los jóvenes no es ese. Hoy el sueño de los jóvenes es me voy lo más pronto que pueda de mi casa, aquí estoy pasando hambre, pobreza, inseguridad, y si me voy es para no volver. Es más, me voy, ojalá me vaya bien para jalarme a mi familia, jalarme a mis hermanos, y nadie está pensando realmente en regresar. ¿Cómo componemos eso? Bueno, número uno, tenemos que hablar la realidad de nuestro país. Nuestro país es muy atractivo, y te voy a decir por qué, Roberto. Porque cuando viene gente de afuera, lo primero que hace es ver cómo se queda aquí. Guatemala es hermosa, Guatemala sigue... Casi no conozco a nadie que al segundo día de estar en Guatemala no me digan, mira qué gente la de Guatemala, qué amabilidad, qué educación, somos atractivos para otros. Pero nosotros nos hemos tenido que fumar toda la desgracia y toda la pena de todo lo que los desgobiernos de los últimos 5 gobiernos nos han hecho. Entonces, guatemalteco se ha decepcionado de un país que es atractivo para otros.
Pero en nuestro tiempo no había la putrefacción y los políticos tan aborazados con tanta hambre que hay ahora. Entonces era una Guatemala que era agradable vivir, que había oportunidad para los jóvenes, que había oportunidad para la gente grande, que un señor de 40 años podía perder su trabajo que encontraba. Ahorita, hoy en día hay discriminación hasta por edad. Hasta por edad. Ajá. Ya no solo es por raza, por sexo, ahora hay por edad, por discapacidad. Entonces para los guatemaltecos se nos volvió un martirio, porque una cosa es que lo vengas y la veas de nuevo y digas qué belleza, y otra cosa es el que ha tratado de estar saliendo de aquí 20, 25 años a flote. Ni siquiera decir de que se quieren comprar. Todos tenemos el sueño de un carro, todos tenemos el sueño de una casa, pero ahora en todas mis giras de hace 3 años que le he dado más de 60 vueltas al país, lo que quieren es por lo menos lo básico, mantenerse, por lo menos saber que tienen asegurado su comida, su casa, su educación, y ni eso hay. Entonces la gente se desespera. Sí, y cuando oyen que el primo se fue a Estados Unidos y ya le manda foto en la troca, ajá, y ya le manda foto con una cerveza ahí en el mar, entonces les llenan la cabeza de sueños, porque el primo de aquí no le puede contestar igual. Mira, pues yo me compré esta otra, y mira, me llevé a mis hijos al IRTRA, por ejemplo. No hay como contestarle: a mí también me está yendo bien. Al contrario. Al contrario. El tema es: ¿qué hacemos para que me jales? ¿Qué hago yo para irme? Y así, ¿verdad?, se van las grandes manadas del país de familia, y no podemos nosotros darnos ese lujo. No hay recurso en ningún país del mundo más valioso que su propia gente. Ni el oro, ni los minerales, ni nada. La gente es el recurso mejor valuado que tiene un país, es su recurso, que vale más que el oro. Y lo estamos perdiendo, nuestro recurso humano. Sí, yo estoy por poner aquí, es mi nuevo eslogan: no se vale, y poner en playeras y todo, no se vale que la gente venga de afuera, se enamore de Guatemala. La mayoría de embajadores se quiere quedar, la gente que viene a dar clases se quiere quedar. Yo estoy ahorita con mi sobrino que vino de paseo, pues que había vivido en Suiza todavía, y no, ya se quedó, no hay modo que se regrese, ya, y no en la ciudad, ¿verdad? En Antigua, en Pana, en Petén, en todas partes, disfrutando de este tema. No se vale que la gente que viene de afuera no se quiera ir y la de aquí se quiera ir. Se tenga que. O se tenga que ir, es la palabra correcta. Sí, porque fíjate vos de que no es que no hayan tratado, es que tratan y fracasan y fracasan. Mira, yo hablé con 2 patojos, ayer estaba en Tejutla, en San Marcos, y estaban de verdad, llegaron a la reunión, oyeron mi plan que tengo para la juventud, el plan SEMI, el plan de riesgo que tengo, capital de riesgo para la juventud, y al final me hablaron y me dijeron: Lick, mire, quiero decirle algo, me encantó su plan de seguridad porque ahí lo expuse, quiero contarle algo, me dice. A mí, mi hermano me estuvo mandando dinero a Estados Unidos, construimos la casa y me siguió mandando para que pusiera un negocio. Pusimos el negocio con mi primo, era el que estaba al lado, y en cuestión de 3 meses le cayeron los extorsionistas. Y esa plata que ellos invirtieron con tanta ilusión en su municipio, no se quieren ir, no es que se quieran venir a la capital, están felices en su municipio. Aparte que Tejutla es hermoso, vamos. Ellos se quieren quedar ahí, ahí crecieron, ahí está su familia, ahí están sus amigos, ahí están sus traidas. Y les estaba yendo bien con el negocio. El negocio, les cayeron encima, y entonces ¿qué van a hacer ahora, mucha? Irnos a los Estados Unidos. Porque ¿qué voy a hacer? Ir a poner un chiclero en la capital. ¿Qué voy a hacer? Ir a buscar dónde me dan trabajo si nosotros éramos empresarios. Que eso era el tiempo de antes, ¿verdad? Porque el tema era de la aldea a la cabecera municipal, o del municipio a la cabecera departamental, y después el sueño era venirse a la ciudad capital. Y en la capital, aunque sea por orgullo, nadie regresaba al pueblo, ahí paraban de chicleros o de lo que fuera, ¿verdad? Pero llegaban hasta aquí y era muy poco. Y ese ya era un sueño cumplido. Ya era un sueño cumplido. Pero se quedaban en Guate. Sí. Ahora ya no. Vos, un chiclero, empieza a jalar su carreta a las 4:30, 5 de la mañana para llegar a su lugar. Y después en la noche lo tiene que regresar a las 7, 8 de la noche. Hasta que agarra bus y llega donde está viviendo. Está llegando a las 11, 12 de la noche. Viven, o sea, duermen 5 o 4 horas.
antes de que otra vez a las 4 empiecen a retornar. Eso no es vida. Además gastándose entre 20 y 30, 35 quizás de pasaje. En esa escala que tienen que hacer, que un tuk-tuk lo saca a la carretera, en la carretera una mototaxi compartida, un taxi compartido lo logra sacar donde hay transporte, el transporte los logra traer a la capital, en la capital dependiendo si pasa el bus, si pasa el Transmetro, Transurbano, lo que sea, cuando al fin llegan con 25, 30 quetzales menos, 2 horas y pico de camino. Y ahora están contratando, y lo puedes ir a corroborar ahí, bueno, otro poco de propaganda cuando seas famoso, que te la paguen. Que me la paguen, sí. Al McDonald's ahí de la 7ª Avenida. Hay un chiclero aquí y hay otro enfrente y hay otro a la vuelta. Entre los 3 pagan un policía privado. No, hombre. Ándalo a ver. Anda al taquero que está después de Tikal Futura. Hay una carreta de tacos. Abre de 6 a 12 de la noche. Anda a ver, ellos pagan un policía privado. Entre varios. No, es esa carreta solita. El solito tiene para pagarla. Y es que le sale más barato pagar al policía privado que pagar la extorsión. Qué terrible. Entonces, estos de Tejutla, solo para acabarte la historia, yo les hice la pregunta. ¿Y qué hubiera pasado si aquí, por ejemplo, hubiera una maquila, o hubiera una ensambladora, hubiera un call center? Nos quedamos. ¿Y qué van a ir no se quiere ir? Y le digo, ¿y los Estados Unidos? Mire, me dijo, mi ilusión era con este negocio poder ir a la embajada americana a enseñarles que tengo ingresos e ir a visitar a mi primo. O sea, sí quiero conocer Estados Unidos, también quiero conocer Cancún, me dijo, pero regresar a lo mío. Ahorita me contó uno de los dos que la traida anda pues enojada con él porque anda con esos planes de irse enojado, claro. Y que le dicen te van a matar, nunca te voy a volver a ver, te no vas a poner llegar. Camino. Y su ilusión era triunfar en Guatemala para irse a visitar Estados Unidos. No es que pierdan la ilusión de ir a Estados Unidos, pero una cosa es de visita y otra cosa es por necesidad. Y me dijeron, mire, le voy a decir algo, me dice. Su plan ilusiona, me dijo uno de los 2 muchachos. Pero ¿cuánto tiempo se tarda? Le dije, esos son planes que están hechos para lograrse en 4 años. Ustedes eran muy jóvenes, pero vos no. Vos viste lo que hizo Vinicio Cerezo cuando nomás entra. En su tercer año de gobierno había algo así como 270,000 nuevas plazas de trabajo por la maquila que entró. Ajá. En cuestión de 3 años. Perdón. Si nosotros logramos ser atractivos, es parte de la herencia del plan ABC del Partido Azul que vamos a dejar. Son cosas que se sienten rápido. Entonces me dijeron, Lick, mire, por Dios que usted hasta las ganas de irse le dan a uno, de ir. Porque aquí tenemos todo. Sí. Aquí en esa época no solo no era patojo, ya era diputado por segunda vez. Acuérdate que yo fui constituyente 23 años y fui diputado en tiempo de Vinicio. Ahí vimos esos temas, la gente por mucho que critique a Vinicio, pero hubo esos 2 temas. La cantidad de empleos producto del tema de la maquila y el tema de la microempresa, todo el tema de la micro, mediana, pequeña empresa, y eso que lo manejaba la vicepresidencia, Roberto Carpio, que en paz descanse, el que estaba en ese tema. Sí, ¿verdad? Después fue presidente. Sí. No, este fue el primo, fue el primo, sí. Eso es parte de lo que nosotros, por réplica de lo que hacen los países más avanzados del mundo, no es ningún invento, número 1. Número 2, yo ya lo hice en 9 países del mundo, lo sé hacer, tengo la experiencia. Hay que replicar lo que es bueno de otros lados. Nosotros no somos inventores, no estamos improvisando, no lo vimos en el Discovery Channel, ya lo hicimos. Nosotros tenemos que replicar lo que es el capital semilla, tenemos que hacer las leyes que te dije, porque yo traigo hasta la maquila agrícola. Nadie mete una semilla a la tierra que no esté ya vendido, pero para que podamos vender eso, tenemos que usar los fertilizantes que son aceptados por esos países, no los que tenemos por monopolio que comprar aquí en Guate. Sí. Los insecticidas que son aceptados en esos países, no los que usamos aquí por monopolio. Y entonces el día que nosotros liberemos esto y hayan abonos aceptados en los países compradores, fertilicemos y usemos los insecticidas que son aceptados en otros países del mundo,
vamos a poder, semilla que se siembra, semilla que ya está vendido. Que ya está vendido. Hay la ley de competitividad en el Congreso. Tiene que no pasa nunca. 8 años, Roberto. Mi pregunta es, esos diputados que ahorita salen a hablar en campaña para reelegirse, ¿qué han hecho esos 8 años? ¿Por qué no pasan esa ley? ¿Quién les paga para que no pase esa ley? Sí, eso podríamos hacer otro podcast solo para hablar de 3 leyes importantísimas. La ley de aguas. Verá que yo una vez recibí una regañada al embajador de Israel. No podía creer el embajador que no hubiera una ley de aguas en un país como y es constitucional. No, o sea, es un mandato constitucional. 171 creo ¿verdad? que es. Sí. Y también la ley de competencia es un mandato constitucional. Y ahí está dentro. Ahí está, ¿verdad? Y no pasa. Y no pasa. Ninguna de las dos. Y la técnica, ¿cuál es? No necesitan ni siquiera pagarle a todos los diputados y todo el tema de la corrupción. Con que aparezcan 9, 10 iniciativas de ley y como somos en Guatemala, se empiezan a pelear la iniciativa, quién la mete, quién no la mete, y eso sirve de pretexto para que no pase. Pero ahí hay otro, y hay que hablar las cosas como son. Las empresas que les machucan los callos esas leyes, le pagan a esos diputados que tienen un proyecto personal y no un proyecto nacional para que esas leyes no salgan de las comisiones. Mantenémosla engavetada, aquí está, porque si esa ley sale, le matamos la gallina de los huevos de oro a muchos empresarios. Y como yo no le tengo deuda política con nadie, a mí nadie me patrocina, nadie me pagó ni un solo puesto, yo no debo ni ministerios ni viceministerios, yo puedo hablar como hablo porque nadie me puede echar en cara que me dio un solo centavo, pero le vamos a traer esa ley porque si no, lo que estamos hablando, la gente se nos va a seguir yendo porque aquí no hay cómo volverles atractivos. Mira, yo no sé si has visto que hace como 3 o 4 años empezaron a salir esas encuestas de los países felices. Ajá. Que Israel es el país más feliz del mundo, que Irlanda es el país más feliz. ¿Por qué? Porque la gente es tan feliz de vivir ahí. Y aquí se sacaron una guasa, un gobierno que no quiero decir. Guatemala, el país más feliz del mundo. Sí. Ni los chapines nos lo creemos. No puede ser, decía la gente. Si somos tan felices que se nos muere la gente tratándose de escapar de aquí, fíjate vos. O sea, prefieren tomarse el riesgo, como están tan felices, vamos, de irse a morir, que quedarse aquí adentro. No somos un país feliz y eso es lo que yo notaba cada vez que yo regresaba a Guatemala de vacaciones, Roberto, viviendo en Israel. La cara de la gente del Chapín no es una cara de alguien que está feliz, salió el trabajo, ahorita voy a mi casa. Aquí en Guatemala una vez cometí el error, Ajá. que fue un cajero, saqué el pisto y iba en la calle contándole, me cayeron todas mis cuñadas y guarda el pisto, pero no lo he contado, te van a asaltar. Claro. O sea, y yo en otros países, no importa dónde del mundo. Y lo triste es que es verdad, ¿verdad? Yo perdí 2 amigos. Uno que regresó a Estados Unidos a sacar su dinero porque se iba a llevar a sus papás. Y el del banco pasaba el chío y a la salida del banco lo asaltaron, se puso y lo mataron. ¿Verdad? Eso. Y el otro un cajero, contándolo. También venía de otro país. ¿Y qué le pasó al cajero? ¿Verdad? No, ahí se hizo toda la investigación y todo, pero ¿y qué te sirve? Total, los juicios duran una eternidad, sale libre bajo fianza, bajo palabra, 20 años, pero, ¿verdad? ¿Se murió? No. Lo mataron, no se murió. No vale la... Y sabes, regresemos. Entras al PAN, gracias a tu señora esposa, madre de tus hijos, con tu computadora, hacer toda esta estrategia, Municipios Prime. Y corre Álvaro Arzú y queda... La primera vez, cuando Álvaro queda de cuarto lugar, quedó Álvaro la primera vez. Cuarto lugar, sí. Muy buen cuarto lugar, sí. Porque había una competencia en aquel entonces de magníficos líderes, vamos, Roberto Carpio Nicol, etcétera. Entonces, la verdad que fue en ese entonces, para nosotros, el triunfo había sido que habíamos metido una bancada siendo un partido tan joven y nuevo, y habíamos ganado alcaldías. Entonces no se tomó como una derrota, se tomó, y aparte se continuó con la victoria de la ciudad de Guatemala. Entonces eso se tomó como una victoria. Y Álvaro Arzú pues nos llegó a hablar, yo era el comité ejecutivo, nos llegó a hablar Serrano Elías para que lo apoyaran en la segunda vuelta.
y le ofrecen el Ministerio de Relaciones Exteriores, si te acordás, él fue canciller de él. Sí, Serrano Elías no tuvo mayoría en el Congreso, no tenía equipo, fue el fenómeno como el de IMI recientemente, iba de cuarto lugar, el hartazgo por el que estamos pasando hizo que llegara el presidente, y me acuerdo que inteligentemente empezó bien porque puso a los secretarios generales de los partidos. El secretario general del Partido Socialista era el ministro de Trabajo, que paz descanse, ¿verdad? Pero es que eso es lo que en otros países del mundo se llama cogobierno. Ajá. O sea, ser todos los guatemaltecos responsables de sacar adelante a nuestro país. Pero vos sos diputado o no sos diputado en esa época. En el 95. Después. Sí, en el 95. Cuando gana Arzú. Sí, pero no, fíjate vos que esta es una parte que yo no sé si la gente la sabe. Pues como yo... Aquí estamos para que la sepan. Nos brincamos en la parte de Monterrey. Ajá. De que en mis últimos años, en mis últimos semestres, el octavo y noveno semestre, era exactamente la campaña de Miguel de la Madrid. Y el PRI de México se estaba, en aquel entonces, le decían, entró la época electrónica, le decían, no de computación, sí, electrónica, y estaban cambiando todos sus cuadros de papel a computadora, en plena campaña. Entonces yo aprendí a hacer campañas con Miguel de la Madrid. De hecho estuve en la cúpula que le manejaba él, y ahí es donde aprendo todo esto de Prime y cómo trazar rutas, dónde hacer las inversiones y todo eso. Entonces cuando manejo la campaña del PAN, o sea, se maximizaron recursos al máximo, y el tiempo del candidato también, ¿verdad? Mira, es que ya que vas a ir de A a B, pasa aquí, hay un nombre, muchacho. Estamos matando por gusto al candidato, gastando tiempo, y vamos a llegar tarde de todas maneras a la que sí vale la pena. Harris Whitpeck del PAN se entera de esto, del FRG. Ajá. Y me llama y me dice: Isaac, mira, quiero que nos diseñes la campaña del general Ríos Montt. Llego al FRG, voy al PAN, les comunico esto a Luis Flores y Álvaro Arzú, que en paz descanse. Se enojó conmigo. Entonces le dice Luis, y Luis está vivo, así que es testigo de lo que yo estoy hablando. Le digo a Luis, si llega alguien a tu clínica, digamos el mismo general Ríos Montt, con la muela, porque él es dentista, sí, sí, que le duele la muela, ¿le decís que se vaya o que no? ¿Cómo va a ser? Yo soy doctor. Claro que lo voy a atender. Bueno, esa es tu profesión, sí. Esta es mi profesión, le dije. Me están llamando, ustedes ya tienen la campaña. Me están llamando de otro partido para que les diseñe una campaña, y yo de eso gano. Tenía mis fábricas, ahí te acordás. Ajá. Que la política y los bomberos eran como mi gusto, porque encima vamos a ver los bomberos, que ahí también compartimos. Ajá. Sí, ¿vos eras municipal o voluntario? No, yo soy bombero voluntario de Jutiapa. Ajá. Pero compartimos porque estaba yo en el Club Rotario, que trabajábamos aquellas grandes campañas. Sí, sí. Roberto Tenenbaum, que más descanse aquí en Avenida La Reforma. Sí. Y se iba mitad a mitad la plata para los municipales y para los voluntarios. Pues Roberto creo que soy el único bombero voluntario. Ahí está mi casco, lo que pasa es que todavía no está la escena completa, ¿verdad? Condecorado por los municipales, y con el honor de que construimos la estación en Jutiapa, y Álvaro Arzú, siendo el comandante general de los bomberos municipales, fue a donarme la malla que nos hacía falta. Otro día vamos a platicar del tema de bomberos, ¿verdad? Vestido de bombero municipal y yo de bombero voluntario, inauguramos esa estación que sale en las canciones de Ricardo Arjona. Otro día vamos a contar la historia, cómo se fundó. Pero ahí nos conocimos otra vez, nos reencontramos. Yo hice la novena estación que está en los próceres, junto con Capuano y Robertío Bosch. La primera estación con mujeres fue la novena. Yo ya me había ido, realmente le decían el hotelito, solo había nombres, sí. Ya después que yo me fui a Israel metieron mujeres, pero pues tenía mi fábrica funcionando, me dedicaba de lleno ad honorem a los bomberos, pero también a la política. El FRG en aquel entonces tenía muy buena gente, estaba Arturo Soto, estaba Harris Whitpeck, estaba García Bravati, el licenciado García Bravati, estaba Gabriel Orellana, gente de primera, gente brillante de Guatemala. Y entonces les diseño la campaña. Por cierto, tengo ahí los recortes de periódico que llegaron a tomar fotos. Y a la mamá de Gabriel, que era la que encabezaba el listado de la metro de los municipios de Guatemala, se enfermó y Gabriel se la iba a llevar a Estados Unidos y dejó
el puesto. Y me llamó Harris otra vez y me dice, mira Isaac, ¿te gustaría la primera diputación? Hablo con mi mujer de primero, obviamente. Después hablo con mis papás, pues solo hay una familia Farchi en Guatemala, vamos. Y en aquel entonces vos fuiste diputado, no era tan grave ser político, no. O sea, todavía había respeto a los políticos y los políticos realmente jugábamos ese papel, vamos. Y acepté la diputación y entré al Congreso. Un Congreso que no tuve un solo asesor. Yo creo que fue el mismo que te tocó a vos. No tuve un solo asesor, no tuve una sola secretaria, no viajé una sola vez. Es que no existía, Isaac, acuérdate, no existía, o sea, fue hasta las reformas constitucionales y todo el relajo que sucedió, que se hizo la reforma a la ley orgánica del Congreso, y ahí metieron en la ley los asesores. Antes no existían, no habían oficinas. No teníamos ni siquiera la comisión. Sí. Y en la comisión nos acuachaban a 4 en un escritorio, no en una. Entonces cada quien. Sí. De hecho, cuando yo necesité un par de veces una secretaria, que yo usaba las de mi fábrica, pues yo no necesitaba realmente. Pero las del Congreso son más expertas porque ahí estaban, las comisiones tenían asesores que eran por... ¿Qué es lo que existía? Una secretaria, un asesor y un conserje. Pero el asesor de la comisión era por, ¿cómo se llama? Que les hacían examen, tenían que ser expertos. Por oposición. No era la traida del diputado. No. El Congreso tiene su propia ley orgánica y se respetaba el tema. Se respetaba y te quiero acordar que ni almuerzo nos daban. A nosotros nos daban almuerzo, digamos, días como el día de que se pasaba el presupuesto nacional, que se quedaba uno desde las 8 de la mañana. Ese día se había comida. Ese día nos daban almuerzo. Si yo ni te cuento cómo después de esa etapa, yo me desaparezco de la política, cuando regreso y llego a encontrar eso. ¿Verdad? Éramos nosotros solo 80 y yo acabo mi tiempo en el Congreso y me voy a Israel. Entonces todo esto que me estás contando para mí es nuevo. Pero fíjate cómo sería de que siendo el PAN 42 de 80 o 43, todavía tomaba en cuenta las demás bancadas. Ellos podían haber arrasado. Sí. Y después, ya que me voy a Guatemala, pero gana Alfonso Portillo, los diputados eran 112, yo no sé si volviste a entrar ahí vos. No, yo no. Eran 112 y el FRG tenía 68. Sí. Era una barbaridad. Yo jamás volví a oír que un partido arrasara. La aplanadora más grande como que ha tenido en Guatemala, ¿verdad? Y el general Ríos Montt fue presidente 4 años y ahí nace el famoso Septiembre Negro. Ahí en esa. Cuando el general trata de ser presidente, la Constitución se lo prohíbe. Eso fue en el 95. ¿Sí? La Constitución se lo impide, entonces traen a Alfonso Portillo a que corra. Ahí pierde con Arzú por 30,000 votos y una rama que se cayó de un árbol que apagó a todo el país. No solo la capital ni el centro de cálculo, no, apagó toda Guatemala de punta a punta y nunca más, ni nunca antes había habido un apagón de esa magnitud, porque se apaga por sectores, porque esos son circuitos eléctricos. En esa ocasión se apagó todo el país. Entonces gana Arzú por 30,000 votos. Y la siguiente pues yo me fui, pero ya ganó el FRG con 68 de bancada y ya habían 112 diputados y para mí ahí es donde empieza la prostitución, la voracidad, el abuso de poder y desgraciadamente pues la historia así se ha escrito. Hoy en día los diputados, narcodiputados que hay, diputados que pagan, por supuesto, de alguna manera tienen que recuperar su plata. Y desgraciadamente es a costo del pueblo, es a costo de los planes nacionales que no existen, pero que sí existen proyectos que se podrían hacer. Es a costo de no ser atractivo para los extranjeros, es a costo de que nuestra niñez se vaya mucho más de la mitad de nuestra niñez a dormir sin cenar más que una tortilla con Tortrix, esa cena. Tenemos una desnutrición crónica de más del 50%, una aguda que cada año le pega al 22,000 anual de la desnutrición aguda, que es la que mata. Acordate que la crónica no mata,
pero el niño no se puede desarrollar bien ni mentalmente ni físicamente. Y no se recupera, como dijo alguien. Jamás, no se recupera. Hay que meterle un tratamiento y sale, eso es mentira. La aguda sí, pero la aguda tiene el problema que sí te mata. Entonces, con tratamiento lo sacas de la aguda, porque la aguda es como, si querés ponerle otra palabra, es una desnutrición adquirida. Ajá. Por la falta de buena nutrición. Entonces, esa bien atendida, sacas al niño de la desnutrición y ya no se muere. Y puede seguir desarrollándose, tanto mental como físicamente, bien. Tenemos muchos planes para eso. Ajá. Pero no es simplemente sacar a ese niño de esa desnutrición. Si una mamá tiene 4 hijos y un hijo cayó en desnutrición, quiere decir que la mamá no está nutriendo bien a los 4, no solo a este. Entonces, si sacas a este niño de la desnutrición, tenés 3 nuevas víctimas, que si no educas a la mamá, van a caer. Si no salvas a la mamá, la educas y enfocas ahí. Y tenés que saber qué se produce en el área. Yo fui constituyente, diputado y me voy, pero me quedo en el país, sí, ¿verdad? Y cuando yo regreso a la política otra vez, me encuentro con ese shock, la cantidad de diputados, empleados, asesores, el tema, la refacción. Me gané una caricatura pidiendo chucos en la puerta de tan bajo que llegué a la refacción, una refacción que antes no existía. Para mí fue un shock, ¿verdad? Encontrar eso. Todavía peor después de logramos hacer algunos avances, poquitos, durante un gobierno y volvimos a retroceder hasta llegar a la plaza del 2015 donde estalló. Pero irse uno del país, regresar 20 años después y encontrar eso. Terrible, pero acordate que yo no es que me fui, ya nunca vine, o sea, yo todo el tiempo regresaba. Aquí está mi mamá, tengo hermanos, mi suegra que acaba de morir, que en paz descanse, mis 5 cuñadas, o sea, familia teníamos aquí, y el Chapín es Chapín, vos. Mira, yo traía a mis amigos aquí en épocas muy especiales. Soy judío, pero muy orgulloso de mi Guatemala. Yo los traía en tiempo, por ejemplo, de las procesiones. Claro. Quería que vieran esas alfombras que el Papa Juan Pablo II las mencionó. Y dijo, no hay, jamás me recibieron en un país como me recibieron en Guatemala con esas alfombras. Yo traje muchos amigos, no solo de Israel, de Estados Unidos, mexicanos, etcétera, porque soy orgulloso de los Chapín. Traje amigos en la Navidad. Yo he pasado la Navidad tal vez en unos 40 países diferentes, pues, y realmente no es como la Navidad de Guatemala, nuestros sabores, nuestra forma de celebrar, las posadas, todo es tan, no es porque hayamos nacido aquí, es que comparándolas con otras del mundo, no tienen lo que nosotros tenemos de cultura. Y es por eso, vos, que yo también tenemos que aprender de otros países del mundo. La cultura chapina la podemos explotar para incrementar el turismo. Mira México, ¿sabes cuántos ballets folclóricos tiene México? 22. Hay uno bailando en Cancún, uno bailando en México, uno bailando en Teotihuacán, uno bailando en Veracruz. Se saben vender turísticamente. Son número 1 junto con España en turismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos te vas a Veracruz. Ajá. A las 6 de la tarde en la plaza, todos los días, hay el ballet de Veracruz. Y ahí están, tienen trabajo para músicos, para artistas, y el ballet les baila a los turistas. Y ahí están en cafecitos tipo europeos viendo el ballet, que es gratis. ¿Por qué no hacemos eso en Guate? Bueno, mira, ahorita que está en campaña, impresionante, la jefa de gobierno está haciendo unos conciertos en el Zócalo de música moderna para juventud. Nadie la va a parar, ahí vas a ver. ¿Y qué pasa? Que la gente hasta está comprando pasajes para ir a oír los conciertos gratis. Y la gente la ha criticado porque están los conciertos gratis y ella ahora sale a 2 cifras. Toda esa gente entró gratis al concierto, pero compró su pasaje, pagó su hotel, la economía informal, taxis, y todos salen con el sombrero charro. Todos salen con el charro. Además, no saben la cantidad de tacos que vendimos, que vendió la gente en las calles. Hombre. O sea, ya lleva 3 conciertos impresionantes en el Zócalo. Y entonces hay cosas que podemos imitar, vos. Fíjate que yo lo he dicho siempre, y pues ahora te doy a vos la primicia. Yo veo más cerca un ministerio de cultura y turismo que cultura y deportes. Ajá. Porque cultura y turismo vamos a lograr ser bastante más atractivos si nosotros recibimos en la Antigua, por ejemplo, y que todas las tardes salga, aunque sea 2 cuadras, una procesión.
y que desde las 2 de la tarde estemos haciendo alfombras y todos los gringos y alemanes y europeos tomando fotos y después vean nuestra procesión con todo el respeto que se merece, lo que significa una procesión. No, pero sería fácil si los católicos tenemos un santo todos los días, o a veces 2 o 3, pues por eso la procesión de San cualquiera ese día. Ajá, no, ¿sí? Pero es por cuestión cultural, claro. Número 1, y número 2 es nuestro país. O sea, aquí en eso se cree. Y número 3, como vos lo acabas de decir, en más de algún municipio de Guatemala todos los días hay procesión. Todos los días. Porque cada uno tiene sus diferentes patrones. Deberíamos de tener nuestros bailes, nuestras marimbas. Hubo una época que no sé si te acordarás vos, que al turista lo recibían marimbistas en el aeropuerto, la marimba de Linguat. Ya de entrada empezaban a tomar fotos los turistas. Un instrumento único. Único y música linda. Hasta los mexicanos dicen que lo inventaron. ¿Ya? Sí, desgraciadamente nos llevan en turismo. Alguien está diciendo que México, que hasta Cancún era de Guatemala y que no sé qué. Imagínense que de Guatemala fuera Cancún. Les dije, muchachos, si hubiera sido Guatemala, Cancún no existiría. No existiría todavía. Y esa es la realidad nuestra, desgraciadamente. No hemos sabido como gobierno tener un plan nacional y proyectos nacionales como, por ejemplo, cómo volver nuestra Guatemala turística. Fíjate vos, Costa Rica lo que hace con una ranita que tiene y un volcán que echa humo. Turismo ecológico, dicen. Sí. Lo que hacen los peruanos con el Cusco. Los mismos mexicanos con las pirámides que tienen ahí. Ajá. Bueno, lo que hacen en Oaxaca. Nosotros tenemos en Guatemala precolombino, porque tenemos Tikal, colombino, del tiempo de la conquista, tenemos a la antigua, tenemos ecológico, tenemos volcanes en acción, ajá, tenemos lagos hermosos, tenemos grutas como la de Lanquín, y todo eso en 108 kilómetros, o sea, México tiene 2 millones de kilómetros, nosotros en un pedacito tenemos de todo. Todo. No se tienen que ir a Costa Rica a ver una rana. Acá hay sapos también, ¿me entendés? Entonces, pero no tenemos un plan de país. Ya fueron hasta presidente del Congreso. Un saludo a mi amigo el Sapo Cabrera. Primer presidente de ese periodo democrático. Sí, del Congreso. Del Congreso. Sí. La cosa es que falta de visión, a causa de qué, Roberto, de la improvisación. Guatemala, los gobernantes improvisan, no tienen plan de gobierno, hablan muy bonito. Yo eso reconozco, soy el candidato que peor hablo. Yo no sé encender masas y yo no llevo a mi payasito ahí que le miente la madre a todo el mundo y todavía le aplaudan. Y todavía le aplauden toda la madre, es cierto. Eso fue y entonces, pero lo único que sí tengo yo y que no tienen los otros es experiencia. Lo único que tengo yo y no tienen los otros es plan de país. Los otros están improvisando y tienen un plan personal. El Partido Azul es un partido diseñado para gobernar, mientras que los otros partidos son partidos para elecciones. Para ganar la elección. Punto. Y ahí se hacen millonarios. Ahí venden los puestos. Y sabes, no sabes, o si sabes, lo tentador que para mí es tener este podcast y no hablar de política, de planes de gobiernos, haber escogido hablar de tu historia de vida, pero esa es la idea, ¿verdad? Lamentablemente no nos alcanza el tiempo. Yo quisiera hablar de qué hiciste para no cometer el error que hice yo de hacer un partido sin diputados. Fue la peor idea que pude haber tenido, meter diputados o hacerlo con diputados, y eso hace que no haya la reelección. Hablar de un montón de temas que realmente son diferentes a muchas cosas, pero para ir cerrando te tengo que hacer las preguntas de cierre. ¿Sí? Sí. 3 cosas malas que tus contrincantes digan de vos. Que digan de mí. Sí. Pues no me han dicho nada hasta el día de hoy. Si ustedes ven los TikToks y todo, lo único que medio me sacan ahí es el invento del que está ahorita en el bote. ¿Cómo se llama el del periódico? Zamora. Zamora, que me sacó en un peladero con esa historia de la alfombra rusa, que hasta quería involucrar a Bukele, y Bukele le dijo ese pasquín de quinta, ¿te acordás? Sí, ya me acuerdo. Está escrito, y además se puede googlear y buscar. Pero lo agarran Orlando Blanco y lo agarra Carlos Barreda para darme chin chin. Ajá. Y no lograron
meter una sola prueba al MP. 8 veces fui al MP, casi que a entregarme. Mira, aquí estoy, ¿qué hay contra mí? La semana pasada lo leíste, Curruchiche dice que hace 1 año y medio está esperando las pruebas en las fiscalías de lo que habló Barreda y que aparte xenofóbicos. Decían este judío aquí, este judío allá, y ya los tengo demandados en 8 países que funcionan la ley de la xenofobia. Ojalá y viajen alguno de esos. Y entonces, no les digas cuáles son para que viajen. No digo, solo ya lo saben, por eso lo repito. Esa es una de 3, o es la única. No, eso es lo que medio me han repetido, vamos, que la alfombra rusa, pero otra vez, esos 2 diputados que me dijeron ya ni están en su partido, ya los echaron. Y el otro que se inventó la bola, ahí está en el bote precisamente por aceptar fafa, para ensuciar a la gente y que vea a la gente cómo se borra. Tal vez lo otro que pueden reclamar de mí es que soy muy machetón. Me dicen que debería de ser un poquito más políticamente salamero, correcto, yo no sé cómo se le dice. Yo sí es sí, no es no, es el ADN con el que fui creado. Soy una persona que va para enfrente y no pierdo el machete Farchi. El machete Hay que Farchi. sacarle más provecho a ese apodo. Así me dicen. ¿Qué más podía ser? Y pues que no los acepté, porque tuve fila de alcaldes, tuve fila de diputados. Una de las leyes del Partido Azul era no aceptar alcaldes a la reelección, no aceptar diputados a la reelección, y ya las listas están publicadas y pueden corroborar que el Partido Azul no lleva un solo alcalde y un solo diputado a la reelección. Nadie compró ningún puesto y llegaban con pisto. A mí me lo habían contado, fíjate, por Dios te lo digo, mira qué edad tengo. Me habían dicho compra, pero una cosa es que te la cuenten y otra cosa es que la te veas. la maleta de pisto y la veas, si es que es cierto. Y entonces fíjate vos que yo tomé ¿No entendés por qué salimos corriendo los que ya no fuimos candidatos? Yo puse 17 cámaras en el partido. Y entonces cuando me decían viene tal diputado, ¿sabes dónde lo recibía? En el patio. Es una casa del centro que tiene un patio central. Y lo primero que les decían, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué les puedo servir? Lick, podemos hablar, pero ¿para qué, muchachos? Si saben que no recibimos alcaldes. Pero 2 o 3 sí llegaban con una mochila. Y es que mire, le queremos hablar, muchachos, los estamos filmando. O sea, no se oye, pero, ¿verdad? Isaac, ¿acuerdos de paz o no acuerdos de paz? Los que pasaron no están bien, vos. Esos acuerdos de paz fueron demasiado parcializados para un año, nos dejó sin ejército prácticamente. Por eso tenemos tanto problema de narcotráfico, porque somos un colador, no tenemos quien nos defenda. O sea que esos ya no sirven. Fueron mal hechos, digamos. Pero es que los acuerdos tienen un principio, pero también tienen un fin. Mira, los acuerdos de Camp David empezaron, hasta causaron 3 premios Nobel, vamos. Le dieron a Clinton, le dieron a Rabin, le dieron a Arafat, y hubo un momento que ya no funcionaban y se acabaron. Los acuerdos de Oslo igual, empezaron en una época, pero después ya no eran actuales, entonces se acabaron. Los acuerdos del Escorial y todos tienen todo eso tiene un fin. Nosotros seguimos que firmamos el acuerdo de Río, que firmamos el acuerdo de San José. La gran puchica, hay acuerdos que tienen 80 años, los seguimos, ya acabaron. Estos acuerdos de paz sirvieron para hacer la paz, pero hoy en día ya no son actuales. ¿Reformas constitucionales? Hay que hacerlas urgentemente y eso se logra, fíjate vos, de que ojalá y tuviéramos esa bancada que tuvo en ese entonces, 68, un partido para poder impulsar, obviamente como dice la ley y como se debe hacer todo en regla, reformar nuestra constitución, porque también ya está obsoleta. Ya terminó. Isaac, hay gente que cree que hay que meter a Dios en el Estado y meter a la religión porque estamos perdiendo valores. El Estado debe ser laico y te voy a explicar por qué. Porque no te pueden obligar a que vos creas en algo. Si sos, por ejemplo, el caso mío judío, no me pueden decir que el Estado de Guatemala es católico, vamos. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedan los evangélicos? ¿Dónde quedan los musulmanes? Aquí hay musulmanes viviendo. Los de la religión Bahá'í, los hinduistas, los budistas, que son las religiones más grandes del mundo. Queremos atraer chinos a invertir aquí, queremos atraer filipinos y resulta que no pueden ejercer su religión porque en el momento que te declaras constitucionalmente de una religión, estás desconociendo a las demás. Muy bien. Entonces tenemos que ser laicos con libertad de culto.
Y así todos felices. Como manda la Constitución. Como debe ser. Isaac, 30 segundos para decirle a la gente por qué tenemos que votar por Isaac Barros. Yo lo que le pido a la gente, lo primero, no al voto nulo, que yo le digo el voto mulo. Es realmente una barbaridad que un grupo chiquito de guatemaltecos nos vayan a escoger a nuestro presidente. Al votar nulo, lo que estamos haciendo es que menos gente pongan al próximo presidente. Porque que va a haber presidente, va a haber presidente. Que van a haber diputados, van a haber diputados. Solo que van a necesitar menos votos para quedar. No vamos a castigar a nadie más que a nosotros mismos, al propio pueblo de Guatemala. Por lo tanto, analicemos por quién votar. Del 2019 para acá nacieron de 6 a 8 nuevos partidos. Analícenlos. Desgraciadamente todos se llenaron otra vez de sopilotes y de tacuacines. Habían antes solo 23 o 22, inclusive llegaron a ser 21 porque eliminaron unos. Y los que iban de cuarto, quinto, sexto lugar en otros partidos, vieron partidos nuevos y se fueron a meter ahí. Y ahí están todos ahorita y van a volver a entrar la misma gente. Investiguen al Partido Azul y se van a dar cuenta cuál es el único partido que de verdad quiere un cambio generacional y una nueva generación de políticos para Guatemala, y es lo que le estamos proponiendo al país. Por favor, investiguenos, pero si los convencemos, votemos en línea. Yo necesito a mis diputados en el Congreso y necesito a mis alcaldes en las municipalidades. Votemos en línea las 5 papeletas por el Partido Azul. Muy bien. Recuérdense que el podcast con Roberto Alejos es para informarles, precisamente para que tengan ese voto consciente. Recuérdense que hace más de 3 veces ya que no soy candidato a nada, no soy en ningún partido político, no trabajo ni he trabajado en el gobierno. Lo que me encanta es el café, Isaac. Si usted se siente ofendido, lo invito a una tacita de café, porque una tacita de café todo lo arreglo, como nos la tomamos el día de hoy con Isaac. Isaac, muchas gracias por la invitación. No, gracias por compartir el café. Nos vemos en el próximo podcast con Roberto Alejos. Gracias.